En este vídeo veremos las operaciones con funciones. Dice, dada una función f, con dominio de f, definimos tf de x, es decir, el producto de un número real por una función, será igual a t por f de x, y esto para todo su dominio. Para sumar dos funciones, pues será igual a la suma de la primera más menos la suma de la segunda. Y esto para todo el dominio de la intersección de las dos funciones. En cuanto al producto de f por g, pues será igual al producto de las dos funciones. Y esto también para todo el dominio de la intersección de las dos funciones. En cuanto al cociente, f partido por g de x será igual al cociente de las funciones. Y esto ocurre para todo x perteneciente al dominio también de las dos funciones y teniendo en cuenta que g de x tiene que ser distinto de 0 para que esta división exista. Dice el ejercicio, dadas las funciones f de x igual a esto y g de x igual a esto, calcula dominio de f y dominio de g. Bueno, el dominio de f, pues el dominio de f serán todos los números reales menos aquellos que anulen el denominador. Y el denominador lo anula menos 1 y 1. Por lo tanto, el dominio de f, entonces, los reales menos el valor menos 1 y el valor 1. El dominio de g, como es una función polinómica, todos los números reales. Y el apartado B nos dice, calcula la suma, el producto, la división de esas dos funciones y sus dominios. Bueno, pues vamos a empezar calculando los dominios de f más g y del dominio de f por g, que habíamos visto anteriormente que los dominios de la suma de funciones o del producto, pues es igual a la intersección de los dos. Entonces, cogemos el dominio de f intersección con el dominio de g, y si cogemos la intersección, es decir, tiene que verificar el de g y tiene que verificar el de f, pues entonces cogemos el dominio de f ya directamente, que serán los reales menos el menos 1 y el 1. Para sumar funciones, pues es igual a f de x más g de x, simplemente ponemos la función f de x, g de x y nos da el resultado. Para el producto, exactamente igual. Ponemos las funciones, las multiplicamos y ya está. Ahora vamos a calcular el dominio de la división. Para calcular el dominio de la división, habíamos visto aquí que tiene que ser la intersección, pero además g de x tiene que ser distinto de 0. Entonces será igual al dominio de f, intersección con el dominio de g con g de x distinto de 0. Entonces dominio de f con dominio de g era lo que teníamos antes y ahora teníamos que añadir que g de x sea distinto de 0. Y para que g de x sea distinto de 0, pues entonces x tiene que ser distinto de 2. Porque si aquí arriba, en la función g de x, sustituimos la x por 2, g de x se hace 0. Entonces decimos que el dominio de la división serán todos los números reales menos el menos 1 y 1, que ya era de antes, y ahora le añadimos además el 2. Con lo cual, la división de las dos funciones nos queda f de x dividido entre g de x, que nos queda esto, y el resultado, que es este de aquí. Bien, pues esto es todo respecto a operaciones con funciones.